Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Buenas tardes, estamos aquí en una nueva transmisión en vivo de Empresas Banmédica. Hoy vamos a hablar de un tema súper relevante, sobre todo en este mes del corazón, y es el infarto cardíaco y la hipertensión. Para eso nos acompañan tres especialistas, el doctor Diego Godoy, que es cardiólogo intervencional y coordinador de cardiología de Clínica Vespucio en Chile, la doctora Catalina Arias, que es médico internista de Colmédica en Colombia, y el doctor Aldo Castañeda, que es también cardiólogo intervencionista de Sana Clínica San Borja, Perú. Muchas gracias por acompañarnos, doctores, bienvenidos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar. Gracias por la invitación y es un placer poder compartir este escenario con el doctor Castañeda y el doctor Godoy. Muchas gracias a los tres. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica. Durante la semana hemos recibido hartas preguntas respecto al tema, que es el infarto cardíaco y la hipertensión. Entonces vamos a partir con las preguntas que nos han llegado y durante la transmisión vamos a ir recibiendo otras consultas en vivo que yo les voy a ir compartiendo para que ojalá podamos resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Para comenzar, voy a partir con el doctor Castañeda y una duda de Magdalena, que dice que tiene historial de familiar de infarto cardíaco y ella es hipertensa. Y su pregunta es, ¿a qué signos debe estar atenta ante un presunto infarto? De acuerdo. Magdalena es hipertensa, tiene historia familiar de hipertensión y ella está preocupada por saber qué signos de alerta en cuanto al infarto. Bueno, pues el infarto, cuando se presenta o una condición que puede alertarnos, digamos, de la presencia de enfermedad coronaria, hay que comenzar diciendo tal vez que el infarto es el evento final de la enfermedad coronaria. Esto es que las arterias que irrigan el corazón por depósito de grasa en las paredes se van obstruyendo, limitando el flujo, pudiendo en algunos casos manifestarse como dolor precordial, dolor de pecho, dolor en el centro del pecho tipo opresivo. Ese es el síntoma principal cuando hay síntomas. Hay que decir que la enfermedad coronaria en un 50% aproximadamente puede no dar ningún síntoma. Entonces uno tiene que estar alerta a los factores de riesgo. Si uno está dentro de este grupo de riesgo, me refiero a aquellas personas que puedan tener mayor probabilidad de tener un infarto, ¿no? Dígase, llámese sexo masculino, edad mayor de 35 o 40 años, historia familiar de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, tabaco, sedentarismo, sobrepeso. Mientras más número de estos factores llamados de riesgo uno tenga, entonces tiene mayor probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria y eventualmente tener un infarto. El signo principal, ya yendo puntualmente, es el dolor, aunque a veces no se presenta como dolor opresivo en el pecho, puede presentarse como dolor mandibular o dolor en los hombros, o eventualmente esto que llamamos equivalente de angina, como por ejemplo disnea de esfuerzo, cansancio, ¿no? Sobre todo en mujeres, ¿no? En el caso de Magdalena, que es una dama, hay que estar atentos al cansancio, a la fatiga, inusual, digamos, ¿no? Ahí voy a parar para dar chance a mis compañeros, a mis colegas. Perfecto, doctor. Creo que aquí sería bueno, y le quiero preguntar a la doctora Arias, si ella nos puede contar qué es la hipertensión arterial, para que los pacientes y las personas que nos están viendo primero entiendan qué es la hipertensión. Y aquí le añadimos la pregunta de Tomás, que pregunta si se puede dejar de ser hipertenso. Bueno, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares. Es una enfermedad que en un gran porcentaje es una enfermedad hereditaria que predispone como factor de riesgo a enfermedades cardiovasculares, como son el infarto agudo del miocardio y como son la falla cardíaca como eventos finales, como lo refería el doctor previamente. Nunca se puede dejar de ser hipertenso. Esas enfermedades ya son las enfermedades que están establecidas y que deben ser controladas mediante dos factores. Unos que son factores farmacológicos y factores no farmacológicos. El factor farmacológico depende ya del médico. Nosotros como médicos determinamos cuál es el medicamento que se requiere
para el tipo de paciente. Y los factores no farmacológicos son hacer énfasis en la dieta, el ejercicio y controlar otras enfermedades como la dislipidemia, la obesidad o sobrepeso. Perfecto, doctor. Entonces, esta es una enfermedad crónica. Exacto, es una enfermedad crónica y nunca se deja ser hipertenso, puede ser hipertenso controlado. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted ahora. Inés nos dice que ella es hipertensa, que además le detectaron diabetes y que hace 3 años ella tuvo un infarto, que está muy interesada en el tema y que quiere saber cómo debiera cuidarse. Bueno, para contestar un poco la inquietud de Inés, cuanto uno, como decía el doctor Castañeda hace unos minutos atrás, más factores de riesgo va sumando, mayor es la probabilidad de tener algún evento cardiovascular, cerebrovascular, de tal manera que si ella ya tuvo un infarto, probablemente llegamos un poquito tarde. Estamos viendo lo que llamamos prevención secundaria, un paciente que ya tuvo un evento de esto que queremos tratar todos de evitar. ¿Qué es lo importante? Es como se mencionó recién, lograr controlar bien estos factores de riesgo. Eso se ha visto que pacientes que tienen ciertos niveles de tensión arterial hacia arriba, igual que azúcar de sangre, glicemia más alta de ciertos valores, tienen más riesgo de presentar eventos vasculares. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Corregir los factores que son modificables. La herencia no es un factor que no pueda modificar. Si el papá tuvo un infarto, bueno, ese factor es un factor que ya lo tenemos. Ser hombre, la edad, como mencionaban recién. Pero los modificables es donde tenemos que hacer todo el esfuerzo. Debe tener un control o debe tener una cifra de tensión arterial que sea adecuada, un control glicémico adecuado, unos niveles de colesteroles que están establecidos para la prevención secundaria, evitar el sedentarismo, hacer una vida activa, mantenerse con un peso que esté controlado, evidentemente no fumar, de tal manera que si nosotros logramos atacar de forma integral todos los factores de riesgo, logremos en el tiempo disminuir la probabilidad de que vuelva a tener algún evento. Perfecto, doctor. O sea, esto, la prevención y el cuidado es multifactorial. Tal cual, exactamente. Y además que, como decía la doctora Arias, es muy importante recordar que el tratamiento de todos estos factores de riesgo son como si uno se imaginara un trípode, donde una patita es el tratamiento farmacológico, pero otra es el régimen que hace el paciente, y la tercera patita es la actividad física que desarrolla el paciente. No debemos confiar únicamente en tomar un remedio, 2 remedios, si tenemos obesidad, somos extremadamente sedentarios. Hay que verlo como un ataque multifactorial a una enfermedad que también es multifactorial. Perfecto, muy claro. Doctor Castañeda, voy con usted. Mónica quiere saber si es verdad que la aspirina ayuda a evitar el infarto y si la puede tomar cualquier persona o es solo para quienes tienen antecedentes de riesgo. ¿Cómo no? Bueno, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se puede emplear en 2 escenarios, ¿no? En el escenario de la prevención primaria, que es para aquel grupo de personas que nunca han tenido ningún evento cardiovascular, ya sea cardíaco propiamente dicho, cerebrovascular o periférico, prevención primaria para no tener el primer evento. Y luego en prevención secundaria, que es aquella persona que ya tuvo, ya debutó, digamos así, con un episodio de angina o de infarto o una isquemia cerebral o un episodio de claudicación intermitente, en fin, cualquier evento vascular isquémico, ya tuvo su primer evento, me refiero. Entonces, en ese escenario de prevención secundaria, la aspirina ha demostrado una clara reducción de la probabilidad de tener un segundo o un tercer evento. Ese es un escenario en donde no hay duda que hay que usar antiagregantes plaquetarios, ¿no? En este caso hablando del ácido acetilsalicílico o aspirina. En el primer escenario que mencionamos de la prevención primaria, en ese caso sí hay que
diferenciar el grupo de mayor riesgo. Esos son aquellos pacientes que se van a beneficiar. Porque si yo no soy hipertenso, y no tengo diabetes, no fumo, no tengo colesterol alto, hago deporte, tengo mi peso ideal, tomar una aspirina no me va a prevenir de nada porque no tengo riesgo. Lo que quiero decir con eso es que aquellas personas que sí tienen riesgos, y mientras más factores de riesgo tengan, como mencionó el doctor Godoy, mayor probabilidad, entonces sí podría usar por ejemplo, una paciente de 65 años diabética con colesterol elevado, darle una aspirina de dosis pequeña, antiplaquetario, digamos, de 81 miligramos o 100 miligramos diarios, la va a beneficiar. Pero si no tiene riesgo, entonces no es para indicarlo en cualquier persona indistintamente. Perfecto, es importante consultar al médico, no automedicarse. Sin duda, eso es un aspecto muy importante, sobre todo en estos tiempos en que mucha gente se está automedicando. Exacto. Voy aquí con una pregunta para la doctora Arias de las primeras que nos están empezando a llegar en línea. Fiorella dice que su mamá y toda su familia materna, su línea materna, sufren de hipertensión y la mamá toma medicamento para la hipertensión desde los 30 años. Nuestra consultante, que es Fiorella, tiene 33 y ella quiere saber cómo debe ir cuidándose o qué exámenes debería realizarse para prevenir factores de riesgo asociados a esta hipertensión que tiene su familia completa. Bueno, Fiorella, lo primero y lo más importante es que debes consultar a tu médico, como yo le digo a mis pacientes, al menos una vez al año si no hay una enfermedad crónica establecida. Como tienes ese antecedente de hipertensión, tú vas a estar haciendo esos chequeos médicos anuales, un control, y ojalá pudieras desde la parte ambulatoria de tu casa tomar algunas intervenciones arteriales de vez en cuando. Si llegas a tener una tensión de 130-90, pues consultar antes al médico. Cuando consultan al médico, a nosotros especialistas como los internistas, los cardiólogos y los familiaristas, nosotros anualmente hacemos unos exámenes básicos buscando el perfil metabólico y buscando esas otras comorbilidades que pueden estar asociadas y pueden predisponer a que seas hipertenso. Entonces, eso depende de las patologías que empecemos a encontrar, pero buscamos el perfil a nivel de los lípidos, el perfil lipídico. Se evalúa también la función renal, se evalúa también toda la parte de glicemia y se hace un control importante en el peso y en el perímetro abdominal. Si no tienes ninguna enfermedad, empezamos a intervenir sobre todos esos factores que pueden predisponerte a largo plazo a presentar una enfermedad crónica como la hipertensión. Y ahí sería énfasis inicialmente en el manejo preventivo, en la prevención primaria, como hablamos nosotros desde la parte médica, y es controlar todos los factores de riesgo para que a un futuro no haya una enfermedad crónica como es la hipertensión arterial. Entonces, lo que yo te recomiendo es consulta a tu médico al menos una vez al año y a partir de la valoración médica definimos qué otros factores de riesgo hay, podemos intervenir y hacer un seguimiento para buscar la patología en algún momento. Perfecto, doctora. Entonces, el consejo es que consulte a su médico, que se chequee, ya que tiene un historial y que para poder analizar todos los factores asociados también a la hipertensión. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Doctor Godoy, voy con usted y una duda de Ana, que dice que en su familia todos tienen antecedentes de presión alta y que 3 de sus hermanos, infartos, y que de hecho 3 de sus hermanos se han infartado y han fallecido por esa causa. Pero su pregunta es que ella, al revés de los hermanos, es hipotensa, que es la única de los hermanos que tiene esta condición y quiere saber si igual está en riesgo de infartarse o no. Bueno, para contestar un poco a Ana, como hablábamos recién, los factores de riesgo para sufrir un infarto agudo del miocardio son diversos y tener familiares con la carga familiar que ella presenta, varios familiares con infarto, evidentemente
solamente eso ya le aumenta el riesgo cardiovascular comparado con la población general. Hay que evaluar, como conversaba la doctora Arias recién, otros factores de riesgo, que no tenga hipertensión arterial, es un factor de riesgo, pero efectivamente hay que evaluar colesterol. Muchos pacientes que nosotros vemos tienen una condición que se llama dislipidemia familiar, que es que varios integrantes de la familia, por ejemplo, no importa, tienen colesterol persistentemente elevado y se ve una incidencia en la familia más alta de sufrir eventos cardiovasculares. De tal forma que nosotros debemos evaluar y evaluar todo el resto de sus factores de riesgo, yendo a controles al menos una vez al año. Y la condición de presión arterial, lo habitual es que con el paso de los años, pacientes que son hipotensas, sobre todo mujeres de más jóvenes que son hipotensas, hay una tendencia a ir aumentando las cifras de presión arterial y en algún momento puede efectivamente comenzar las presiones más altas de lo recomendado para tener un riesgo cardiovascular más bajo. Entonces, recomendación, chequear todo el resto de los factores de riesgo, saber que solo por el hecho de haber tenido un infarto agudo del miocardio, solamente con tener, como decía, familiares con antecedentes de infarto, ya tiene que ser más enérgica en tener controles médicos periódicos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Voy a ir ahora con el doctor Castañeda y le voy a pedir que active su micrófono cuando me vaya a responder. Alfonso quiere saber cómo se manifiesta un infarto. De acuerdo. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. De acuerdo. A ver, Alfonso, el infarto agudo del miocardio se manifiesta típicamente, digamos, vamos a describir los síntomas clásicos, típicos, ¿no? Con dolor o sensación de opresión, a veces descrita como un ardor, como si algo le ajustara el pecho a uno, muy intenso, que se asocia generalmente con transpiración fría, con náusea, pudiendo llegar al vómito, sensación de inquietud, de que algo malo le va a pasar a uno, descrito muchas veces como sensación de muerte inminente. Este dolor u opresión se puede irradiar hacia los hombros, se puede irradiar hacia el cuello, hacia la mandíbula, a veces hacia la espalda, y se acompaña también de falta de aire, ¿no? Entonces es una situación dramática, la persona busca por ayuda enseguida. Esto es básicamente el cuadro típico, ¿no? Dolor opresivo, irradiado a los brazos, sobre todo al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, falta de aire, transpiración fría, palidez, náusea, sensación de muerte. Eso Doctor, ¿y estos síntomas son iguales o la manifestación del infarto es igual en los hombres y en las mujeres o hay algún cambio en el caso de nosotras? Sí. No, bueno, en las mujeres puede variar, ¿no? Hemos descrito el cuadro típico. En mujeres puede haber más sensación de fatiga o cansancio, algo inusual que no han percibido antes, pero también se puede acompañar de estas manifestaciones neurovegetativas como transpiración o náusea, pero no es el dolor típico precordial o en el centro del pecho. Ahora, también sería bueno mencionar que no siempre se presenta el cuadro clásico, ¿no? Eventualmente hemos tenido pacientes que vienen, por ejemplo, por dolor en la muñeca, ¿no? O dolor en el brazo nada más, o confundirlos con síntomas digestivos como dolor a nivel epigástrico, molestias como si tuvieran una sensación de atoro o algo en el centro en el epigastrio que no lo saben explicar y que se puede acompañar de náuseas, vómitos y eventualmente confundirlo con un síndrome digestivo. Entonces, nuevamente mencionando lo que hace un rato hablaban el doctor Godoy y la doctora Arias, los factores de riesgo, digamos, saber reconocer uno mismo si está en el grupo de riesgo, es decir, si es fumador o fumadora, si tiene sobrepeso, si es diabético, si es hipertenso, con colesterol elevado, poder saber en qué nivel está, qué probabilidad tengo yo de tener un infarto y si hay historia familiar, sobre todo si la historia familiar es temprana, ¿no?
55 años en promedio, digamos, ¿no? El papá o la mamá. Esto es más o menos, ¿no?, en respuesta a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Completando, yo quiero Doc- completar un ¿Sí? poco lo que dice el doctor Castañeda, y es, yo hago énfasis en que es muy importante consultar al médico, porque nosotros al interrogatorio, no solo el motivo de consulta, cuando nos dicen quiero hacerme un control anual, como el interrogatorio también le pregunta al paciente sus antecedentes familiares y hace como una interrogación enfocada muchas veces, dado esos antecedentes familiares, a posibles causas o otros síntomas de enfermedad coronaria, que no tiene que ser infarto, pueden ser anginas o pueden ser otras manifestaciones. Entonces, hay veces hay otras manifestaciones atípicas, como decía el doctor, donde uno encuentra que el paciente tiene ahogo con esfuerzos medianos o ha presentado síncopes, que son desmayos, otras manifestaciones clínicas que a uno como clínico y como médico lo llevan a pensar que puede haber enfermedad coronaria, y así se inicia un estudio para descartar la patología. Todo eso también en la valoración médica, enfocado y basado en otros factores de riesgo. Entonces, por eso es tan importante cuando uno va al médico informarle o darle claridad a sus antecedentes familiares. Perfecto. Doctor Godoy, hemos hablado de que es importante prevenir y usted mencionó que esto es una triada, o sea, tiene que haber desde la consulta con el médico y lo que nos indique farmacológicamente hasta la dieta y el ejercicio que realice el paciente. Aquí Rodolfo quiere saber cuál debería ser el primer frente que un paciente debiera considerar para prevenir afecciones cardíacas como el infarto. A ver, contestándole a Rodolfo, la verdad que esto es en etapas iniciales, principalmente en los niños, apuntar a una educación en relación a una vida saludable, teniendo hábitos de vida saludable. Si nosotros acostumbramos a los niños a comer no sano, a ser sedentarios, a estar todo el día frente a la televisión, el PlayStation, el computador, etcétera, es poco probable que a los 40 años logremos que esa persona se transforme en un deportista y coma sano. De tal manera que yo creo que debemos actuar en la educación desde los colegios para comenzar a intentar disminuir la ocurrencia de eventos vasculares. Dicho esto, una vez que el paciente ya tiene más edad y está en la etapa adulta, los pacientes, la verdad que una vez que se controlan, es fácil que observen qué factores de riesgo tienen. Van, como comentaban recién mis colegas, a un control anual con médico, internista, cardiólogo o el médico familiar. Se les va a hacer un chequeo y en relación a eso se va a poder pesquisar si es hipertenso, diabético, dislipidémico, si tiene alto el colesterol, etcétera, si está obeso. Y ahí hay que hacer un programa integral para atacar todos esos factores de riesgo. Lo que nosotros intentamos hacer habitualmente es mandarlo a kinesioterapia o un programa de rehabilitación cardiovascular en caso que haya o no tenido algún evento vascular pasado. Un programa de rehabilitación, evaluar por nutricionista o un nutriólogo, de tal manera que se le haga una pauta nutricional progresiva y que se le haga un programa de acondicionamiento físico que le permita en forma progresiva alcanzar un estándar de salud mejor del que tenía previamente. Perfecto, doctor. Voy con el doctor Castañeda y le pido que active su micrófono antes de responderme. Aquí una pregunta de Chile. Elena quiere saber lo siguiente. Dice, mi esposo es hipertenso, tiene 41 años y hace 6 se infartó. En estos días no se ha sentido bien y su cardiólogo le dio orden para un SPECT cardíaco de estrés y para un electrocardiograma de reposo. ¿En qué consiste? ¿Es posible que se infarte de nuevo? A ver, contestando a Elena, la enfermedad coronaria es una condición crónica también y progresiva. O sea, comenzando por la parte final de la pregunta,
siempre es posible que uno se reinfarte. Ya. Si es que, claro, uno no sigue las recomendaciones, ¿no? Es decir, lo que ya se ha conversado, controlar adecuadamente los factores de riesgo. Ahora bien, para la evaluación de la evolución de la enfermedad existen varias pruebas, desde las pruebas tan sencillas como hacer un electrocardiograma o una ecografía, un ecocardiograma, o la prueba de esfuerzo físico, digamos, la prueba de tolerancia de esfuerzo, el electrocardiograma de esfuerzo. Existen otras un poco más sofisticadas ya de imágenes, como el SPECT, como la resonancia magnética, como la perfusión miocárdica, como medicina nuclear me refiero, ¿no? Para evaluar el estado de la circulación, de la perfusión miocárdica, y de esta manera poder tener una idea más cercana, digamos, de la evolución de la enfermedad. Para quien ya ha tenido un infarto previo hace 6 años, seguramente debe haberse hecho anualmente por lo menos la prueba más sencilla, que es una prueba de esfuerzo, o eventualmente una perfusión miocárdica, y de esta manera uno podría eventualmente, si hay criterios para ello, requerir volver a la sala de cateterismo, pensando en que puede requerir un stent o 2 stents, o eventualmente una cirugía de revascularización. De tal manera que sí se puede reinfartar, por eso hacemos hincapié en que hay que controlar muy de cerca los factores de riesgo y acudir regularmente a la consulta con su cardiólogo, su médico de cabecera por lo menos, y eventualmente derivarlo al cardiólogo, y hacer algunas pruebas, entre las cuales está el SPECT coronario, sí, sin duda. Perfecto, doctor. Doctor Godoy, voy con usted y con una pregunta de César de Perú, que él dice si le podemos ayudar con algunas medidas de primeros auxilios en el caso de que a un familiar nuestro le dé un infarto. ¿Cómo debemos reaccionar? Es compleja la pregunta para poderla responder así en forma virtual, pero yo lo que le diría a César es, a ver, lo más importante de un paciente que tiene un compromiso de conciencia en forma súbita en la casa es evaluar si tiene pulso o no tiene pulso, si respira o no respira. Si el paciente no tiene pulso, efectivamente hay que comenzar a hacer reanimación cardiopulmonar. Y yo le diría que lo capital o lo central es hacer compresiones torácicas. Las compresiones torácicas hay que hacerlas con una técnica adecuada. La verdad que es bastante recomendable hacer algún curso, en fin, algo que le pueda ayudar a entrenarse en eso. Tienen que ser con una cierta frecuencia, hay que comprimir el tórax lo suficiente, 3 a 5 centímetros, hay que descomprimirlo de forma total para que se pueda llenar el corazón cuando uno lo descomprime. Y lo otro que es fundamental cuando ocurre así en la casa es pedir auxilio, pedir ayuda de forma rápida. ¿Por qué? La gran mayoría de los pacientes que tienen una muerte súbita en su domicilio, esta se debe a un tipo especial de arritmias. Y además de las compresiones que nos dan tiempo, es fundamental hacer una descarga eléctrica, que es la que permite cortar esta arritmia, interrumpir esta arritmia. Entonces, esta reanimación avanzada que se va a requerir, uno evidentemente no la puede hacer en la casa, de tal manera que rápidamente debe pedir ayuda. El tiempo aquí vale oro. Cuanto más tiempo pasa en que el paciente recupere su condición, más probable es que tenga algún grado de daño, principalmente cerebral. De tal manera que rápidamente pedir auxilio, ojalá logremos tener una población que esté más entrenada de manera formal en todo lo que implica la reanimación. Y como le digo, lo capital son las compresiones torácicas. Muchas gracias, doctor. Quiero aquí llevar con una pregunta a la doctora Arias de Karina, desde Perú. Ella quiere saber si cuando siente que las orejas y las mejillas se le ponen muy rojas y como que le queman, puede ser un tema relacionado con la presión. Bueno, Karina, puede ser uno de los síntomas, no es el síntoma más típico que encontramos. Encontramos muchas veces que los pacientes refieren que les duele la cabeza mucho en la región posterior de la cabeza, o otros síntomas como palpitaciones, ahogos, pero a veces esos flash de calor, que nosotros los llamamos como flash de calor, pudieran ser un síntoma y es importante, Karina, que asistas al médico y miremos a partir de exámenes y valoración
si es la tensión arterial la que te puedes estar presentando tensión arterial alta. Hay métodos diagnósticos para hacerlo, no solo medida en el consultorio, sino que tenemos otros métodos diagnósticos como el mapa de tensión arterial, que es un monitoreo continuo durante 24 horas, a partir del cual podríamos definir si tienes hipertensión arterial, pero todo esto lo requerimos bajo una valoración médica, buscando también, como decíamos previamente, antecedentes familiares y otros factores de riesgo. Doctora, habitualmente se habla de que la hipertensión es un enemigo silencioso, porque cuando da síntomas ya es cuando ya está muy avanzada. Y aquí Ángela quiere saber cómo ella puede saber si es hipertensa, si hay algún síntoma claro que le puede indicar esto. Ok, pues como bien lo dijo y lo estamos diciendo y lo afirmamos, y yo se lo digo a mis pacientes en la consulta, muchas veces las personas son hipertensas y no se dan cuenta porque no tienen los síntomas patoneumónicos exactos, y muchas veces cuando consultan ya hay un daño a órgano blanco, ya está el corazón con hipertrofia o ya hay un daño renal. Entonces, por eso es tan importante asistir al médico y hacer valoraciones anuales y basarse en una medicina preventiva más que en una medicina curativa. Y en la valoración médica también se evidencian esos factores de riesgo y esos antecedentes, tanto personales como familiares, que pudieran llevarnos a pensar que tenemos una hipertensión arterial. Ok, doctora, muchas gracias. Para quienes se vienen integrando, estamos hablando de infarto cardíaco e hipertensión. Aquí voy con una pregunta de Perú para el doctor Castañeda. Le pido que active su micrófono. Y es Natalie, que ella quiere saber si cuando le duele el pecho y sube la presión es un anuncio de un infarto. Bueno, Natalie, el dolor de pecho podría ser pues, un anuncio, como hemos mencionado hace un momento. Ahora, también hay que saber que hay otras causas de dolor torácico y considerar que el dolor torácico puede también desencadenar estados de ansiedad, porque si uno no sabe, no conoce bien cómo son los síntomas del infarto, podría interpretar que cualquier dolor torácico es por causa cardíaca. Y entonces la ansiedad podría hacerle subir la presión, ¿no? Digamos, el propio dolor, una condritis, por ejemplo, una inflamación de los cartílagos, de la articulación del esternón con las costillas, si es muy intenso, puede generar simplemente por dolor una elevación de la presión arterial, pero no necesariamente es por un infarto agudo. Entonces, hay que tener, digamos, hay que tendríamos nosotros que hacer un poco más de difusión o de hacer conocer a la población en general cómo se presentan estos síndromes de dolor torácico, síndrome coronario u otras causas de dolor torácico. O, como ha mencionado varias veces la doctora Catalina, acudir al médico, ¿no? El llamar a su médico de cabecera para que pueda salir de la duda. No todo dolor torácico es de causa cardíaca. Entonces, eso es importante, creo yo. Y también no toda subida de presión aisladamente es hipertensión. Claro. Ahí hay otros criterios que tener en cuenta para el diagnóstico, ¿no? De la hipertensión. Hemos visto muchas veces en emergencia algún paciente que tuvo alguna fractura, por ejemplo, ¿no? del dedo del pie, y el dolor intenso le hace subir la presión, viene a la emergencia y le miden la presión y esta está elevada, tiene 160 sobre 90, pero es por esta situación de dolor agudo. Uno calma el dolor y la presión baja, entonces no disminuye, me refiero, vuelve a lo normal. Entonces no necesariamente el dolor de pecho y la elevación de la presión son ya sea infarto agudo o hipertensión arterial. De tal manera que, repetimos, hay que ir con cierta regularidad al médico a partir de cierto momento en la vida, como mencionó también el doctor Diego Godoy, desde temprana edad, ¿no? Enseñarle a los niños, a los adolescentes a tener actividad física, a evitar el tabaco, a comer sano, en fin, desde allí, porque hablando ya de enfermedad coronaria, la placa de ateroma no comienza cuando uno tiene el infarto a los 50 años, sino comienza antes, ¿no? Ya sea en la pubertad, en la adolescencia. Entonces, eso es muy importante, la prevención.
Exacto, y en el caso de los papás, predicar con el ejemplo, porque si les traemos comida chatarra, fumamos y no hacemos ejercicio, difícilmente nuestros hijos van a poder tener otros hábitos. Sin duda. Doctor Godoy, voy aquí con una pregunta para usted. De Lola, de Chile, dice que ella tiene muchas taquicardias, es hipertensa, tiene hipotiroidismo y es prediabética, que está con medicación, pero aún así siente su cuerpo muy pesado, como si se le partiera en dos. Y ella quiere saber si debería consultar al médico o qué otro consejo le podemos dar. Bueno, contestando a Lola, ella debiera tener unos controles periódicos ya con médico. Recordemos que está con un estado prediabético, hipertensa, probablemente tiene que controlarse cómo está descompensado su hipotiroidismo. De otra manera que debiera ya contar con un médico de cabecera, un médico de confianza, un médico que la esté controlando desde que se pesquisaron al menos estos factores de riesgo. La ocurrencia de palpitaciones es relativamente frecuente y hay un gran abanico de condiciones que pueden causar palpitaciones. En definitiva, es que el paciente siente que el corazón late más rápido o más fuerte que lo que pasaba antes. Eso hay que buscar qué condiciones pueda tener el paciente. Hay algunos tipos de arritmias, hay pacientes que sienten palpitaciones pero no pesquisamos ninguna arritmia. Hay pacientes que tienen palpitaciones y pudieran necesitar algún ajuste de la sustitución de terapia tiroidea con la que está. A veces las dosis de reposición de hormonas tiroideas, si no está bien ajustada, puede generar alguna arritmia o puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, un ritmo que es normal, pero más rápido de lo habitual. De tal manera que es fundamental que ella logre controlarse a la brevedad con su médico tratante para poder estudiar cuál de estas condiciones es la que está padeciendo. Ok, doctor. Voy con una pregunta para la doctora Arias y es de Rodolfo de Perú, que él dice que si un paciente se chequea habitualmente con su médico y se cuida, ¿por qué el factor hereditario, en tanto de la hipertensión como en el infarto, es tan vital? Si hay algo que él pueda hacer para, en el fondo, mejorar su situación. Pues digamos que para que se presente una patología se necesita tanto la parte hereditaria, que es muy importante, es un marcador importante en la expresión o en la manifestación, o para llegar a tener una patología es muy importante la parte hereditaria. Pero la otra parte es también toda la medicina, todos los otros factores de riesgo y el control de los factores de riesgo. Él tiene que estar tranquilo si él, por ejemplo, padece de hipertensión, pero sus otros factores de riesgo están controlados y su hipertensión está controlada. Digamos que no puede dejar de ser hipertenso porque ya tiene la hipertensión, pero su riesgo es un poco menor si tiene controlado todos esos factores de riesgo y se hace también hábitos de vida saludable como la dieta y como el ejercicio. Y ya si tiene su control periódico, pues él ya está haciendo lo que debe hacer y es acudir a su médico y nosotros ayudarle a controlar sus factores de riesgo. A mis pacientes, personalmente, en la consulta, yo siempre les informo no solo que es controlar el factor de riesgo, sino dejarles claras las metas a los pacientes, porque son cambios en el estilo de vida. Cambios quiere decir para toda la vida, no es que somos 3 meses cambiando hábitos, sino que tienen que ser cambios totales, tienen que ser hábitos, no cambios, sino implementar hábitos de vida saludable para evitar que tenga complicaciones macro y microvasculares como son el infarto, la falla renal, la falla cardíaca. Entonces es controlar los factores, no solo la enfermedad que tiene, sino los factores de riesgo. Perfecto, doctora. Voy ahora con una pregunta para el doctor Castañeda y le pido que active su micrófono. William de Perú dice, ¿a partir de qué edad es recomendable visitar al cardiólogo si sus parientes tienen diagnóstico de hipertensión? ¿Cómo no, William? Bueno, en la edad actualmente se recomienda a partir de los 35 años de edad, ¿no?
Hace unos años atrás decíamos a partir de los 40, pero estamos viendo cada vez más gente joven con enfermedad cardiovascular en general, tal vez debido al estrés, a la situación competitividad que hay ahora en el trabajo, por ejemplo, y también a la herencia, digamos, a la historia familiar y a otros factores, ¿no? De tal manera que a partir de los 35 años, en el varón, las mujeres, bueno, están protegidas, entre comillas, protegidas por sus estrógenos, por sus hormonas femeninas, de tal manera que en el grupo de mujeres la edad podría ser un poco más allá de los 35, ¿no? Cercana a la edad del cese de la función ovárica, alrededor de los 45, 50 años de edad. Pero igual hacemos hincapié en que desde temprana edad hay que adquirir hábitos saludables, ¿no? Ejercicio, alimentación sana, mantener el peso ideal. Y si uno sabe que hay historia familiar de diabetes, hipertensión, pues medirse la presión, ¿no? Y medirse los niveles de glucosa en sangre a partir de 35 años, creo yo que sería un punto de partida adecuado para poder prevenir en el futuro cualquier complicación. Perfecto, doctor. Voy ahora con el doctor Godoy. Javier de Chile dice que él llegó a tener sus triglicéridos en 890 y quiere saber si esto deja una secuela y si debido a eso él es candidato a un infarto cardíaco. Quizás podríamos explicarle a la gente qué son los triglicéridos y luego responderle a Javier su duda. Bueno, muy bien. A ver, Javier, hay varios, dentro de los factores de riesgo, el colesterol y los triglicéridos, o sea, afectación del perfil lipídico, es uno que es extremadamente relevante, dado que aumenta el riesgo cardiovascular. El perfil lipídico en forma global consta del colesterol total, lo que se llama el colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol que se conoce como malo, que es el LDL. Esas siglas son relacionadas a algunas características de la molécula, el VLDL y los triglicéridos. Los triglicéridos tienen un sustrato que es un poquito distinto al colesterol en relación a una afectación metabólica más emparentada con los hidratos de carbono. Evidentemente, toda afectación del perfil lipídico en cualquiera de esas moléculas que conversamos, aumenta el riesgo cardiovascular. Actualmente los triglicéridos altos también pueden generar otro tipo de afectaciones no cardiovasculares, por ejemplo pancreáticas, entre otras cosas. De tal manera que es extremadamente importante saber que cualquiera de esas cosas que estén alteradas, sea el colesterol total, sea el LDL muy alto, el HDL, que es el bueno, extremadamente bajo, cosa que cada vez vemos más en nuestros pacientes, probablemente relacionado con el alto porcentaje de sedentarios. Y los triglicéridos juegan un papel que son muy importantes en el riesgo cardiovascular. Así que yo le recomiendo a Javier que efectivamente consulte a su médico. Con ese nivel de triglicéridos evidentemente le van a dar una pauta farmacológica además, pero va a ser extremadamente importante para su futuro el cambio, como conversaban los colegas, el cambio de su estilo de vida. Perfecto, doctor. Voy ahora con la doctora Arias y una pregunta de Francisco, que él quiere saber si hay alguna relación entre la ansiedad, la angustia y la hipertensión, por esa típica sensación de pecho apretado y a veces como palpitaciones fuertes en el cuello. Digamos que es un diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial cuando el paciente consulta por ese tipo de síntomas. Entonces uno ya como médico busca, interroga más a fondo las características de ese dolor, cuándo se presenta más en las noches o en las tardes o en las mañanas y con qué otros síntomas está asociado además de las palpitaciones. Desde ahí uno identifica y mira a partir de estudios complementarios para descartar si hay o no una enfermedad coronaria o una angina en ese caso. Perfecto. Doctor Castañeda, desde Colombia, Elías
dice que a él le han dado 2 infartos, que él toma medicamentos, pero que últimamente le están dando muchos dolores en las piernas y calambres muy fuertes. Y él quiere saber si podría ser los medicamentos los que están produciendo esto u otra razón. Bueno, 2 infartos. Sí. Presumo que o tiene enfermedad muy, muy agresiva o no tiene controlado todos sus factores de riesgo. Bueno, dentro de los factores de riesgo está la dislipidemia, ¿no? La hipercolesterolemia. Seguramente Elías está tomando estatinas, ya sea atorvastatina o rosuvastatina. Y estas, entre sus efectos colaterales, pueden producir mialgia, ¿no? Dolor muscular. De tal manera que podría ser esa una causa, respondiendo directamente a su pregunta. Habría también que descartar si estos dolores de los miembros inferiores están relacionados a enfermedad vascular periférica, porque posiblemente, vista que ha tenido 2 infartos, seguramente tiene... La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad universal de todo el árbol vascular, ¿no? Que en ocasiones se presenta selectivamente a nivel coronario, o a nivel carotídeo, o a nivel intracraneal, o aórtico, o aortoilíaco, o periférico distal, ¿no? Entonces, habría que evaluar también ese aspecto, tener en cuenta que podría tener enfermedad periférica de miembros inferiores o efecto colateral de las estatinas. Habría que tener más información para poder darle una respuesta más precisa, ¿no? O sea, una recomendación para Elías es que consulte a su médico mejor para ver si son los medicamentos los que lo están afectando o hay otra razón. Así es, sin duda eso sería lo principal, ¿no? Consultar a su médico, en principio, sí. Perfecto. Nos estamos quedando ya sin tiempo, así que voy a ir con la última pregunta para el doctor Godoy. Nicole dice que ella no tiene patologías, pero que hace días siente un dolor en la pierna, y pone aquí en la femoral, y luego se le pasa este dolor, pero le agarra el pecho y siente el pecho apretado como un puño. Quiere saber qué podría hacer y qué debería hacer. Bueno, el dolor en la pierna habría que ver algunas características para poder uno hacer alguna aproximación de qué cosa podría estarse tratando. Es difícil con lo que refiere poder aventurarse en algo. De manera general, el dolor al pecho, más cuando es un puño, como decía el doctor Castañeda hace un rato, algo que aprieta, un peso, etc., uno tiene que ir descartando, como todo en medicina, de lo más grave a lo menos grave. Y evidentemente descartar la enfermedad coronaria, o sea, que tenga arterias coronarias estrechas, tapadas, etc., es lo más relevante. Una vez que uno descarta eso, puede efectivamente ir buscando otro tipo de diagnóstico, enfermedad esofágica, gástrica, o sea, de la esfera digestiva, de la pared del tórax, entre otras etiologías. Yo lo que le recomendaría es que consulte a su médico. Evidentemente van a pedirle exámenes cardiológicos, electrocardiograma y las pruebas que el médico que la vea estime convenientes, relacionado a una historia exhaustiva y un examen físico exhaustivo que le permita al colega que le evalúe direccionar un poquito el estudio. Perfecto. Doctores, nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que cerrar la transmisión. Yo les quiero agradecer por habernos acompañado hoy día y por haber tenido la disposición de compartir su tiempo y sus conocimientos con nuestros espectadores. Muchas gracias. Agradecerle a ustedes por la oportunidad de participar. Me parece súper buena esta instancia que permite tener educación en la población, poder responder sus preguntas, y agradecerle a los colegas, que fue un gusto para mí poder participar en conjunto con ellos. Gracias a todos, y es importante estos espacios para poder de manera masiva contestar preguntas que muchas veces los pacientes se abstienen por pena o por falta de tiempo en la consulta, y son espacios muy importantes. Entonces, gracias a todos y gracias por la invitación. Finalmente, agradecerles también a los colegas, a todos ustedes por habernos considerado, y hacer hincapié en los pacientes y que nos están escuchando, que no dejen de ir a visitar a su médico, que siempre es mejor prevenir que tener la enfermedad, ¿no es verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias y a ustedes que nos siguen mirando, les doy las gracias por habernos acompañado hoy día y los dejo invitados a que estén atentos a nuestras redes sociales para las próximas transmisiones que vamos a estar haciendo. Que tengan un muy buen día y un lindo fin de semana. Chao.